Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que estén aquí conmigo. Quiero hablarles algo hermoso de parte del Señor para edificar tu vida, pero también para que pueda haber un cambio, una transformación. Cuando la palabra del Señor viene a nuestra vida, viene para transformarnos, viene para rearguirnos, pero al mismo tiempo trae en nosotros gozo, paz y trae transformación. Y esa transformación trae consigo arrepentimiento, renuevo, plenitud y cambio de mentalidad. O sea que comienza a cambiar nuestra mente. Y en algún momento de nuestra vida puede ser que esas palabras que quiere el Señor tocar y ministrarnos se conviertan en algún momento de nuestra vida como una espina. Pero recordemos que el Señor Jesucristo tuvo que llevar una corona de espina. Él tuvo que ponerse una corona de espina en su sien. Así que cada palabra que traiga sobre tu vida una espina es porque va a traer a tu vida algo diferente, un cambio. Aunque traiga una reacción de dolor, porque yo me imagino que para Dios no fue nada fácil ver a su Hijo, y sobre todo su Hijo Jesucristo, sentir ese dolor tan fuerte cuando le estaban poniendo una corona. Y no era una corona en ese momento, la corona real como rey, sino que era una corona para decirnos a nosotros: a partir de ahorita tu mente puede ser limpia, transformada. A partir de ahorita todo dardo que el enemigo traiga sobre tu mente lo puedes llevar cautivo a mi mente, porque para eso me puse una corona que sangraba, una corona que me lastimaba en mi sien, para recordarte a ti que los pensamientos que el diablo quiera poner en tu mente no son, sino que son los pensamientos de verdad y de bien que yo tengo en mi palabra para ustedes. Cada que el Señor nos va a hablar, nos examina primero. Pero en esa examinación va de parte también de nosotros. Examinarnos nosotros. Ahora estoy en Cristo. Ahora soy nueva criatura. ¿Qué debo depositar en el altar? ¿Qué debo depositar? ¿Qué tengo que despojarme para ahora agradar al que le sirvo? Al Rey que hizo un sacrificio y un precio muy alto para hoy yo vivir en libertad. Para hoy yo ser libre por el nombre que sobre todo nombre es. Para ya decirle a Satanás, decirle a todo aquello que me pueda estar atormentando: oye, tú no tienes poder, tú ya no tienes autoridad. Cristo ya me entregó a mí la autoridad y el poder, y por lo tanto todo argumento que tú quieras traer sobre mi vida es derribado en el nombre de Jesús. Así que cuando el enemigo quiera venir sobre tu vida a traer un pensamiento para derribar tu fe, para derribar tu fuerza, para derribar tu vida espiritual, para derribar tu servicio, tu entrega, tu llamado, tú le vas a decir: oye, Satanás, Cristo ya te venció. Así que yo tomo el poder y la autoridad y te venzo también en el nombre de Jesús. Quiero hablarles el día de hoy, en esta mañana de Santa Cena, viviendo, escuche bien, viendo a Cristo como al todo de nuestra vida. ¿Cuántos en esta mañana pueden decirle: Señor, tú eres mi todo? Pero de verdad, o sea, no simplemente, por eso no lo digas solamente para ti, porque muchas veces nosotros podemos decir las cosas en ese momento porque sentimos una emoción, porque sentimos como que estamos en el ambiente y como que hay algo espiritual que nos está moviendo. Pero cuando estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos como que ya no podemos, como que ya no hay algo que nos haga sentir felicidad en nuestra vida, podríamos decir en esos momentos: Cristo, tú eres el todo de mi vida y por eso te necesito, porque siento que necesito llenar el vacío que nadie ha llenado. Necesito que llenes lo que nadie en esta tierra ha podido llenar. No he podido sentirme en paz, no he podido sentirme tranquilo, no he podido sentirme feliz. ¿Será posible que tú, que eres el alfa, la omega, el principio y el fin, tú que venciste la muerte, tú que tienes la llave de la muerte, será posible que tú, que eres la fuente de vida eterna, puedes llenarme? Tú que eres el todo, del todo, del todo, ¿puedes llenarme? Entonces en esos momentos
es donde verdaderamente podemos saber que Cristo es tu todo, tu todo y tu todo. Dice la palabra del Señor, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses 1, 19. Dice la palabra, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Escuche bien lo que está diciendo. Esto resultará en mi liberación. Pero antes de eso está diciendo ¿por qué? Porque vuestra oración y la suministración de ella. ¿Y qué sigue diciendo la palabra del Señor? Siguiente versículo. Conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré, ¿qué cosa? Avergonzado. Tú y yo necesitamos entender esta palabra, amén. Aunque Satanás quiera avergonzarte por tu pecado, Cristo viene a exaltarte si te humillas. Y dice, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por qué, o por muerte. Y sigue diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es? Ganancia. 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 Diga ganancia. Cristo es mi ganancia, porque tengo vida eterna juntamente con Él. Entonces, la carta del apóstol Pablo nos está hablando y le está hablando a la iglesia. Ellos se encontraban en la ciudad de Filipos. Era una de las más especiales, que por lo general se deslumbraba esta iglesia por ser una iglesia de alguna manera que deslumbraba. Pero esta carta comenzó Pablo a escribirla en un momento, en una situación especial. Esta carta puede decir que había, según en los filipenses, una situación. Había diversidades y había en ese momento peleas, conflictos, circunstancias. Y ese gozo de la salvación y la comunión que había en la iglesia estaba desterrándose, se estaba quitando a causa de las mil dificultades que tenía. Y por eso Pablo le viene y le dice a la iglesia de los filipenses y a la iglesia de Filipo, y le dice, oye, ustedes tienen que entender que jamás Dios los va a avergonzar. Tienen que entender que Jesucristo, por medio de tu oración vas a ser salvo. Pero tienes que saber que esa salvación que viene sobre tu vida es porque tú primeramente has muerto para que Él viva en ti. Por eso tu muerte será ganancia en Cristo, porque yo te voy a entregar una vida eterna. Por eso conmigo estarás en una vida eterna, feliz y llena de gozo. Pero no solamente lo voy a hacer en la eternidad. Conmigo, a pesar de las dificultades, a pesar de las mil problemas que tengas, yo voy a traer a tu vida redención. Te voy a redimir. Te voy a redimir de la condenación que Satanás quería para tu vida. Te voy a redimir del pecado que Satanás quería todavía que estuvieras atado. A través de mi sacrificio, vamos a hacer que todo aquel que venga a mí, yo no lo eche fuera. Todo aquel que venga a mí reciba redención, salvación y jamás sea avergonzado. Por eso es tan fuerte y entendible cuando el Señor nos expresa y nos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder, poder. Quiere decir que tú como hijo de Dios tienes poder. Poder para derribar toda mentalidad que el diablo quiera traer en contra de lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Cuando Cristo vino y murió, cada gota de su sangre derramada
te estaba haciendo libre de una condenación. Satanás lo sabía muy bien. No olvide que Satanás era un ángel de luz. Lucifer era un ángel que estaba en el cielo. Era un querubín, un protector. Así que él sabe todo el significado de la gloria. Él sabe el significado del poder. Él sabe el significado de la autoridad. Él sabe el significado de la adoración. Él sabe el significado de lo que es Dios. Él sabe el significado de lo que fue traer a Cristo a la tierra a morir por nosotros. Y como él sabe el significado, él no se quiere quedar quieto. Pablo en algún momento de su vida estuvo preso en la ciudad de Roma. Estaba en una espantosa cárcel, me imagino. Si hoy, en la actualidad, las cárceles son fuertes, las veces que hemos tenido que ir a predicar, que hemos predicado en las cárceles de los adolescentes, porque existen cárceles, pero no se le llama cárcel, tiene otro nombre. Estuvimos nosotros ministrando a las jovencitas y en alguna vez en la cárcel de mujeres. Podemos observar los que hemos estado de pronto visitando, si usted en algún momento lo ha visitado, o quizás no, pero lo ha visto por la televisión. Se nota que la cárcel es un lugar oscuro, donde no hay lujos, donde tienes que estar con mucha gente apretado en algunas circunstancias. Así que no es algo bueno, ¿cierto que sí? No es una cárcel de lujo, no es una cárcel donde tú puedes ir y sentir como que es tu casa, ¿no? Donde te sientes cómodo, no. Ahí tienes que estar a la alerta. Así que es una cárcel sucia, donde muchas personas habitan ahí. Y se imaginan las legiones y legiones de espíritus, potestades, que también dirigen la cárcel. Imagínense todos los demonios revueltos con todas las potestades que gobiernan la mente de los asesinos, de los violadores. La violencia, el espíritu de violencia, de muerte, o sea, todo lo que hay en una cárcel. Y Pablo le tocó experimentar aquello. Pero aún así, Pablo le dijo y le decía y pronunciaba, según la palabra del Señor, regocíjense que Cristo lo es todo. No creo que alguno de los que estemos aquí hayamos experimentado, y demos gracias al Señor y confiemos y declaremos que nunca vamos a tener que estar en una cárcel. Pero Pablo estuvo en una cárcel. Nosotros nunca hemos tenido que estar en una cárcel literalmente. Pero él que estuvo allá decía regocíjese. Y muchas veces nosotros en medio de un problema no nos podemos regocijar. En medio de una dificultad no nos podemos regocijar. Lo primero que hacemos es llorar. Es normal, tienes derecho a hacerlo. Pero una cosa es que llores y te restaures y seques tus lágrimas porque Cristo está contigo. Y otra cosa es que esas lágrimas las conviertas en una víctima y comiences a criticarte, comiences a alboronarte de una manera que no permitas que lo que Cristo hizo en la cruz, que el precio que pagó en la cruz pueda venir sobre tu vida y levantarte. Le estás diciendo, ¿sabes qué, Cristo? Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario no vale lo suficiente para poderme restaurar. Eso le decimos cuando en medio de las pruebas no hemos aprendido a regocijarnos. Y si tú no has aprendido a regocijarte y saber que con Cristo lo es todo, es porque todavía Cristo no es tu todo. Todos hemos pasado dificultades en nuestra vida. Y tienes que aprender, como primer punto, cuando Cristo es todo, aprendemos a fortalecernos por medio de la oración y la guía del Espíritu Santo. Aprender que en medio de cualquier dificultad, como Cristo es nuestro todo, entonces lo que hacemos, un buen hijo lo que hace
es escuchar lo que Dios ya le ha dicho en su palabra. Y uno como hijo obedece a la voz de su Padre Celestial. Y él lo primero que dice es que debemos confiar. Pero ahí decía la palabra del Señor en el versículo 19, la oración. Entonces nosotros, los hijos de Dios, aprendemos que el arma poderosa que tenemos en medio de una debilidad es ¿qué cosa? La oración. Por eso esta arma tan poderosa que es la oración es la que más nos cuesta muchas veces. Muchas veces nos cuesta arrodillarnos, nos cuesta buscar el rostro de Cristo, nos cuesta ir y decirle: Señor, estoy triste, el Señor, me pasa esto. Nos cuesta. Nos cuesta orar muchas veces. Nos cuesta tener un tiempo con el Señor. Nos cuesta hablar con el Señor. Y ayer que estábamos en el congreso, la profeta decía algo que dice: si tú quieres que Dios te habla, y cuando Dios te habla es porque tú ya has hablado con Dios. Y como ya hablaste con Dios, ya Dios te puede hablar. Pero muchas veces queremos que Dios nos hable sin que nosotros hayamos hablado primeramente con Él. Aprendamos, iglesia, que si tú quieres que Dios te hable, primero tú tienes que hablar con Dios. Decirle: Señor, aquí estoy, con mis imperfecciones, con mis fallas, con mis debilidades. Pero quiero que muestres que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que a partir de ahora tú seas el todo en mi vida. No sé cómo lo vas a hacer. No sé qué vas a hacer. Pero aquí estoy. Quiero que tú seas el todo del todo en mi vida, hoy y para siempre. Es tan fuerte entender esta parte tan importante de la oración y sobre todo la guía del Espíritu Santo. Cuando aprendemos a reconocer que Cristo es nuestro todo, comenzamos a entender que en la oración está la vida de un verdadero hijo de Dios. Romanos 15, 30 al 31 dice: pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea aceptada. El apóstol pidió ¿qué cosa? Oración. Porque él sabía el poder de la oración. Él sabía que dependía de Dios, pero sabía también que tenía hermanos en la fe. Cuando usted esté pasando momentos difíciles, a veces nosotros queremos librar nuestras propias batallas, y no es malo, está bien que las libres. Debería ser siempre así, pero hay algo que tenemos que aprender, y hay momentos en nuestra vida que vamos a necesitar pedir oración. Y el apóstol nos está enseñando, porque él le mandó a la iglesia a que orara por él. Hay algo que hay que reconocer aquí. Y aunque Pablo pidió oración, así seas tú el más ungido, no te olvides que necesitas de los hermanos de la fe, que necesitamos muchas veces pedir oración, porque a veces los aguijones son tan fuertes que necesitamos reforzar para ser derribado esa potestad. Cuando sientas que ya no pudiste solo, pide oración como lo hizo el apóstol. ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Mira, en 2 Corintios 1:11 dice: cooperando, inclusive dice ahí, cooperando también vosotros a vuestro favor con la oración. Cooperando con la oración. Entonces aquí existen, escuche bien, en la oración varias cosas. Cuando Cristo viene a ser el todo en nuestra vida, podemos ver varias clases de oración. Entonces existe la oración del secreto. Esa oración
es mi secreto, donde estoy yo y está Cristo conmigo. Y ahí estoy orando, gimiendo, basado en mis situaciones o en medio de una adoración. Entonces, está la oración del secreto, tú y Dios. Ahí donde habla de la intimidad, ¿no? Que Dios no tiene preferidos, tiene que gozar íntimos, ¿no? Que dice la canción. Ok, la oración del secreto. Pero también está la oración intercesora. Esta oración intercesora es aquella que nos ayuda de alguna manera a ponernos a favor de otra persona que está pasando un momento difícil. La oración intercesora puede ayudarnos de alguna manera a romper lazos fuertes que el enemigo haya puesto en la vida de X persona. Entonces, cuando esta oración intercesora se une, no solo uno, sino dos, tres, cuatro, haz de cuenta que hacemos una ronda y rodeamos a esa persona por medio de una oración intercesora. O sea, que todos los que estemos ahí, sean 5, sean 10, sean 20, todos nos vamos a poner a favor de esa persona y vamos a interceder a favor de ella. Así que mi oración ya no va a ser por mí ni por mi necesidad, sino por la necesidad de esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona salga del estado donde se encuentra. Esta oración intercesora es la más ágil y la más poderosa para derribar fortalezas que tenga el enemigo sobre una persona X. Y cuando queremos que esa persona sea más libre, más rápido, entonces mi oración sola puede funcionar, puede hacer una acción, pero la oración de 5, 10 y 20 es aún más poderosa para derribar fortalezas. ¿Por qué? Porque ya no es una persona que está, sino varias personas intercediendo, clamando, orando por una sola persona. Entonces eso hace lazos de autoridad, lazos de dones, lazos de lo que Dios le ha entregado a cada persona. Entonces cada autoridad, escuche bien lo que le voy a decir, cada autoridad que cada uno de ustedes tiene corresponde a la intimidad y a la búsqueda que tú tienes. Así que la oración de 1, 2, 3, 4 tiene significados, haz de cuenta que viene así como la línea, cuando sube, baja, dependiendo del don y la autoridad que tenga cada uno de ellos. Pero tú solo trabajas con la autoridad que te has ganado. Pero la de muchos es la autoridad de él, que multiplica. Por eso la oración intercesora es poderosa. Y es una de las armas también muy poderosas. Escuche bien, la oración secreta es la que me ayuda a tener intimidad con el Señor, porque me despojo. Pero la oración intercesora es la que me permite tener respuestas más rápidas delante del Señor. Y de ahí viene la oración de guerra. La oración de guerra es otro nivel, porque esta oración de guerra me ayuda, no solamente a mí, porque a ella nos reunimos, no solamente una que ora común y corriente. Aquí ya vemos el don de lenguas, interpretación, ciencia. Ya ahí vemos a un intercesor 100%, a un guerrero 100%. Entonces nos unimos todos los que somos guerreros y comenzamos a guerrear, a pelear. Ya no solamente es una intercesión donde yo oro por esa persona, a favor de esa persona, donde yo le digo, Señor, bendícelo, guárdalo, sácalo de esa situación, Padre, en el nombre de Jesús. Y la otra también está orando, Señor, gracias por la vida de Juanito, Señor, sácalo, levántalo, restáuralo. Y el otro también, Señor, mira tu situación, Es la oración intercesora. Pero la oración de guerra ya es el Espíritu del Señor con más fuerza, donde ya estamos todos guerreando a favor de esa persona. Y esa oración de guerra es derribando fortalezas que se levantan en contra de Cristo Jesús. Es ya decirle al espíritu inmundo, es decirle a Satanás, suelta a esa persona, fuera de la vida de esa persona. No tienes poder, te quitamos el derecho. Y debe ser con más fuego, con más autoridad y con un rango espiritual. Porque ya nos estamos enfrentando a potestades, nos estamos enfrentando a principados, nos estamos enfrentando a huestes, que inclusive la persona, si llega a estar endemoniada, atada, puede llegar a ser libre. Entonces el cooperar entre vosotros, entendiendo que necesitamos a Cristo en nuestra vida, estamos aprendiendo a fortalecernos como cuerpo de Cristo. Amén.
como el cuerpo de Cristo. Por eso decía 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por vosotros. Segundo punto, cuando Cristo es el todo en nuestra vida, hay una cosa que debe importarnos y es solamente agradar a Dios. Y es que cuando Cristo es tu todo, tú ya no quieres agradar lo que dice el mundo de ti o lo que puede pensar el mundo de ti. A ti te agrada lo que Dios quiere que tú pienses Él de ti. Y es que si tú le agradas a Dios, le vas a agradar a cualquier persona. Solo a Satanás nunca le vas a agradar, eso sí. Así te eches todo el aceite ungido, nunca le vas a agradar a Satanás, ¿ok? Pero si le agradas a Dios, dice la palabra que Él nos da un favor y una gracia. Y esa gracia, aún nuestro enemigo, el Señor traerá justicia. Y tendrá que doblegarse ante la presencia y ante la gracia del señorío de Cristo en nuestra vida. Entender algo poderoso y es aprender a agradar al Señor más que mis deseos, más que mi carne. Es decir, Cristo, definitivamente ya no vivo yo. Tú vives en mí. Tu gracia vive en mí. Y por esa gracia hoy yo estoy agradecido. Y porque estoy agradecido, entonces simplemente te voy a agradar a ti. Ya no le voy a agradar al mundo, ni los deseos del mundo, ni la carne del mundo. Ya no es mi temperamento, ya no es mi carácter, ya no es mi personalidad. Ahora eres tú. Tú en mi personalidad. Eres tú en mi carácter. Eres tú en mi temperamento. Ahora todos mis deseos de la carne los dejo y los pongo en el altar para que tú tomes control de él. Es decirle, ¿sabes qué, Satanás? Tú ya no tienes el control de mi vida. Porque ahora yo soy una ofrenda agradable para el Señor. Porque he decidido agradarle a Él más que al mundo, más que a mis deseos, más que a mi carne. Quiero agradarle a Él. Y déjame decirte, iglesia, que si tú quieres agradar a tu Padre, lo puedes hacer. Si el diablo te está diciendo que no puedes, que porque estás atado a ese pecado, vengo a decirte en el nombre de Jesús que por su gracia tú sí puedes ser libre. Tú sí eres un hijo que puede agradarle a su Padre. No importa lo que diga el diablo, podemos agradarle a papá. Podemos sentir que Él nos dice, esta es mi hija, este es mi hijo, tengo complacencia. Si Dios se lo dijo a David, se lo puede decir a todo aquel que Él desee. Si ya Cristo lo dejó en su palabra, es una realidad. Pero para eso tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Solo quiero agradarte a ti. Y cuando venga el diablo y cuando venga esa situación de ese temperamento que tenemos, que parece que Cristo no nos haya redimido, que no sabemos si somos cristianos o seguimos siendo del mundo. Y como que hay duda. Por eso a veces la familia no se entrega. Trabajamos, oramos, le decimos, Señor, toca a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, pero ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo reaccionamos en medio de un momento difícil? ¿Cómo reacciono yo cuando me estoy enfrentando a una lucha espiritual que a veces ni siquiera te das cuenta que fue espiritual? Y la tomaste tan literal que te golpeó. Y tú no lo aguantaste y sacaste el viejo hombre, la vieja carne, y reacciona y hasta insulta y hasta dice malas palabras. Y entonces, ay hermano, ¿y quién lo para? Y ya ahí abrió una puerta para el enemigo decir, este todavía tiene cápsulas mías, todavía me pertenece. Y nosotros no reaccionamos. Escuche bien, si en nosotros habita el Espíritu del Señor, en el momento que tú sientas alterar tu corazón, tu voz, el Espíritu de Dios que está ahí, debes aprender a escuchar lo que te dice, refrena tu lengua, refrena tu voz,
refrena tu impulso, refrena tu carácter, refrena tu temperamento, porque ahora vivo yo en ti. Ahora tú ya no vives, ahora vivo yo en ti. Y porque yo vivo en ti, tú vives. Así que bájale, bájale, sé humilde, deja el orgullo, deja el rencor, deja la amargura, deja la soledad, deja la depresión, porque ahora mi espíritu habita ahí. Y si mi espíritu habita ahí, habita mis frutos, habita mi gloria, mi paz, mi fe, mi gozo, mi unción, mi amor, mi bondad, mi mansedumbre. Eso es lo que habita ahora. Porque es por su gracia. Es por la gracia del Señor. Así que, hermanos, les invito a que por más difícil que sea, podamos agradarle a papá. Más que cualquier otra cosa. Como dice, no daré a mi Dios sacrificios que a mí no me cuesten. Darle todo al Señor vale la pena. Vale la pena. Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice, todo ayuda para bien. ¿Y cuántos creen eso? Todo ayuda para bien, pero, escuche bien, pero solamente para los hijos de Dios, no para cualquier persona. Todo ayuda para bien, solo para los hijos de Dios. Esta frasecita que está en la palabra y que muchos la utilizan en cualquier circunstancia, debemos entenderla que esa palabra, que todo ayuda para bien, no fue escrita para cualquier persona o para todos. Fue escrita para todos aquellos que confían en el Señor. Entonces, para aquellos que confían en el Señor, todo va a estar bien. Así que si tú confías en tu Padre, todo va a estar bien. No te me preocupes. Dios tiene el control. Si tú confías en Él, si tú le buscas, si tú oras, si tú clamas, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y todo va a estar bien, ¿por qué? Porque Cristo está contigo. Todo va a estar bien, ¿por qué? Porque Dios ha puesto en ti un depósito de fe. Y esa fe debe ir de aumento en aumento, ¿ok? No olvides que hay diferentes niveles de fe. Pero bueno, no voy a entrar en el detalle porque esa sería otra prédica. Pero esa fe también involucra que si todo está bien, voy a seguir sirviéndole a mi Dios. Voy a seguir en medio de mi gratitud servirle al Señor. ¿Sabes que una de las cosas hermosas que tenemos en Cristo es poderle servir? Hay mucha gente que no le agrada el servicio, no quiere servir al Señor. Pero yo les digo, mira, la mejor manera de tú a contraatacarle al enemigo es sirviéndole al Señor. Y es que algunos dicen, pero es que yo no le sirvo porque quizás yo no tengo tantos dones, es que yo no sé mucho la palabra del Señor. Pero escuchen, yo no sé usted si es que no leemos la Biblia, pero para los que hemos leído la Biblia, algo por ahí, cuando el Señor, escucha bien lo que te voy a decir, cuando el Señor decide llevar este evangelio a todo el mundo, decide primeramente elegir a 12. Entonces comenzó la recolección. Entonces miró ahí, no, aquí están ahí, le dijo, oye, tú, deja todo y sígueme. Cuando ellos vinieron a Cristo, cuando le siguieron a Cristo, ellos, escuche bien, ellos no sabían la palabra. La palabra era Cristo. Cristo iba a ser la palabra de ellos en ese momento. Ellos no se sabían ninguna Biblia. Para nada. No se sabían el Génesis. Porque ya eso ya existía. Porque cuando vino Cristo, ya habían venido los profetas. Y algo por ahí tuvieron que haber escuchado. Por eso algunos decían, es que tú eres Juan. O sea, ya habían de alguna manera conocido. Pero sin embargo,
Cuando ellos vinieron y cuando Cristo les dijo, oye, tú sígueme, tú. Ven tú, Santiago. Ven tú, Mateo. Ven tú, Juan. Ellos no eran los grandes escritores de la palabra. Ellos simplemente estaban haciendo labores para sobrevivir en la tierra. Unos eran doctores, como Lucas. Otro era un emprendedor que hacía carpas. ¿Sí ves? Estaba haciendo sus carpas y el Señor le dijo, tú, sígueme. O sea que lo que sabía él era ¿qué? Ser un empresario. No sabía más. Yo me imagino que no sabía nada más. Lucas, lo único que sabía en ese momento era porque él era médico. No sabía nada más. Él no sabía quién iba a ser el Mesías. No sabía quién era el Mesías en ese momento. O si había escuchado, porque sí se escuchaban los rumores de Cristo, pero no lo conocía todavía. Tú no necesitas saberte la Biblia del derecho al revés para servirle. En tu proceso, mientras tú le sirves, el Señor te va entregando la revelación. Mientras tú le sirves, te va despojando para que ahora Cristo sea el que controle tu carácter. Porque en el servicio es que tú y yo somos procesados. ¿Tú crees que vas a ser procesado en esa silla? Jamás. De esa silla no vas a salir. Tú tienes que servir para ser procesado. Porque en el servicio es donde viene, ve, cuando el hermanito no te salude, ahí quiero verte. Cuando el maestro te pida la tarea y tú no se la des y él te ponga una mala nota, ahí quiero verte. Cuando de pronto hagas algo y los pastores te tengan que disciplinar, ahí quiero verte. Porque es ahí donde tú y yo somos procesados, en el servicio, no en la silla. Ahí solo vas a recibir. ¿Y cuándo vas a saber si todo lo que recibiste lo pusiste en práctica? ¿Cuándo? Si solo estás ahí para recibir y nunca dar. Entonces tú nunca vas a saber el nivel de tu carácter. Si tú no puedes aguantar algo, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo vas a ser procesado en tu carácter? ¿Cómo vas a saber que todavía te falta procesar tu temperamento si no te has enfrentado a las situaciones diarias? ¿Cómo vas a saber tu don si nunca le has ministrado a alguien? Si nunca has orado por nadie. Señor, quiero ser usado, pero ¿cómo vas a saber cómo Dios te usa si solamente estás sentado esperando que te den y tú nunca dar? Solo sentado muchas veces criticando y murmurando y no hacemos nada por el reino del Señor. Cuando Dios viene a agradarnos y que nosotros le agrademos, le comenzamos a agradar porque comenzamos a ser procesados y nos dejamos procesar. Todos nosotros hemos tenido que ser procesados. Hoy, para yo ser una mujer de autoridad, fui procesada y bien procesada, ¿no? Y todavía abro mi corazón para seguir siendo procesada porque no lo sé todo. Si queremos que Cristo sea todo en nosotros, dejémonos procesar. Resiste. Dígale al hermano que está al lado, resiste. Porque está siendo procesado todavía. Si todavía te duele, es que todavía te falta en esa área. Si te molesta todavía eso, te falta esa área. Si todavía como que te incomoda, todavía te falta. Todavía Cristo necesita pulir en ti algo. Porque cuando aprendemos, ya no vivo yo, ya no vive mi orgullo, ni mi carácter, ni mi temperamento, ni lo que yo crea, ni lo que yo piense. Ahora es Cristo, lo que dice su palabra, lo que me ha revelado, lo que yo vivo con Él, cuando yo camino con Él, cuando el Espíritu Santo me guía. Eso es lo que ahora vive. Eso es lo que ahora me procesa. Eso es lo que ahora sabe mi identidad.
Ahora sé quién soy en Cristo Jesús. Y es ahí donde viene servicio, prosperidad, en medio de las tribulaciones. En medio de cualquier dificultad vamos a agradarle y servirle, porque Él viene a ser nuestro todo. Así que, hermano, mira, yo no sé por lo que tú has pasado. Yo no sé la lucha o qué aguijón como el apóstol estás viviendo. Pero algo que me llamó la atención también ayer, que mire, por eso uno tiene que aprender. A mí me gusta invertir para aprender, hermano. Y ayer en el congreso que estábamos recibiendo, me gustó también algo. Ella decía, ¿no?, que tenemos que ser personas que aprendemos, ¿no? Por eso apunté todo. Y verdad, apuntar se le graba más. Y yo apuntaba todo lo que ella decía, las revelaciones que ella tenía. Y me llamó mucho la atención lo que ella expresaba. Y decía que muchas veces Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida. Ojo con esto, muchísimas. Pero muchas veces nosotros no se lo permitimos. Y dice que ya en tu pasado, ya Cristo ya te eligió en pasado. Por eso ahorita estás en presente delante de Él. Me gustó mucho eso. Porque muchas veces no lo vemos así. Personalmente no lo había visto así, hasta que ella lo dijo. Y dice que Cristo, por eso, miren, la palabra es tan hermosa cuando dice que Él desde el vientre de nuestra madre, ¿qué dice? Nos eligió. O sea que en el pasado ya Cristo te había elegido. Y en la voluntad del Señor está que tú le sirvas. En la voluntad del Señor, mira, está que tú seas un tremendo hombre y mujer de Dios. Que seas de pronto un profeta, un pastor, un líder de ujier, un líder de jóvenes, un líder de intercesión, que seas un sacerdote en tu casa, que seas un hombre próspero, que seas una mujer bendecida, que tengas una familia tremenda de sacerdocio. O sea, ya Dios lo decidió. Pero sabes que aunque Dios en algún momento ya lo haya elegido, ahora lo eliges tú. Ahora te toca a ti elegirlo. Ya Cristo lo eligió. Pero la situación está aquí, que ya Dios nos dio libre albedrío. Y en el libre albedrío, aunque ya hay un pasado que estamos viviendo en un presente donde Cristo ya vino sobre nosotros, tú eliges si quieres ver el pasado que Cristo tiene, que tuvo y que lo vio en tu presente. Y eso lo hace tu voluntad. Y le leía yo ahorita a los chicos que les estaba enseñando, estábamos hablando del curso, les estaba dando intercesión. Y es sorprendente porque algo me llegó mucho cuando ella dijo algo ayer, que yo aprendí, quiero enseñárselo a usted, tema de iglesia. Y le decía yo a los chicos, ahorita que estaban en la clase. Y ella decía, escuche bien, cuando el Señor vino sobre Elí, el sacerdote Elí, ¿qué le dijo el sacerdote Elí? Le dijo que perpetuamente él y su generación tendrían un sacerdocio. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Y le dijo, perpetuamente tú me servirás, Elí. Tú eres un sacerdote y tu generación será también un sacerdocio. Tendrá un sacerdocio. Pero es tremendo como el Señor que había jurado a Elí, escuche bien, el Señor juró a Elí que en la casa de Elí perpetuamente, de generación en generación, habría un sacerdocio. Pero en el momento, escuche bien, en el momento que los hijos de Elí abandonaron a Dios y comenzaron a pecar, a traer impureza al trono de Dios, dice la palabra que aunque Jehová, aunque Dios había jurado perpetuamente a
Asimismo, al Señor, al ver que Elí no hacía nada, que sus hijos no hacían nada para aborrecer el pecado, Elí sabía el pecado que estaban cometiendo sus hijos y no hizo nada. Y el Señor le dijo: Elí, aunque te prometí, aunque te juré perpetuamente delante de tu casa un sacerdocio, ahora, Elí, no habrá delante de ti sacerdocio, no habrá anciano, no habrá nadie, aunque yo lo haya jurado. A mí me sorprendió esto, y no lo crean, créale a la palabra. Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, ay santo, ¿cuántas veces el Señor no ha dicho cosas de nosotros? Escucha bien, ¿cuántas veces el Señor no te ha profetizado? ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho: así te digo, levántate, sírveme, búscame, encuéntrame, deposita todo en mí? ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho: abandona el pecado, suelta el pecado, vamos, hazlo? ¿Cuántas veces el Señor no te ha hablado? Y dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo te había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Elí, yo había jurado que tú y tu casa me iban a servir. Yo iba a traer bendición sobre tu casa. Fue una palabra profética, fue una palabra sobre tu generación. Pero mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aunque Dios te haya prometido palabra profética, si tú no le honras, Él no te honrarán. Y por lo tanto tus hijos recibirán el castigo de tu pecado. Entrar al reino es aprender la revelación de la palabra. A veces creemos que porque ya cantamos, adoramos, predicamos, intercedemos es suficiente. Elí era un sacerdote, hermano. Y yo no sé si usted no ha leído la palabra, lo que significaba un sacerdocio en ese tiempo. Ahorita ya ni le dan significado al sacerdocio, por cierto. Ya los hombres hacen lo que quieran. Ahora somos las mujeres que tenemos que estar en el altar, clamando, intercediendo por el que debería ser el sacerdote. Pero antes, sacerdote, era sacerdote. Era el que presentaba al pueblo delante de Dios. El sacerdote era el que el pueblo venía. Al sacerdote era el que estaba ahí para hablar por el pueblo, el que cuidaba, el que ofrendaba, el que iba delante del Señor a presentar ofrenda y sacrificio. No se compara el sacerdocio de ahora. ¿Vamos a la iglesia? No, ya no. Pero mi amor, no. Vamos a hacer devocional. Hazlo tú. Tú eres la guerrera. Ay, ¿dónde me metí? Ay, no me mire mal, hombres. Eso no va conmigo. No, pero es que tú eres la que tiene la unción. ¿Quién te dijo a ti? El sacerdocio de antes era tremendo. Y aún así Elí era un sacerdote. Y Dios nos enseña en esa palabra que aunque seas un sacerdote, si tú estás permitiendo como sacerdote en tu casa el pecado, tu cabeza también está volando. Elí, ¿qué hizo? ¿Hizo algo?
por sus hijos. Pero es que son mis hijos, ahí viene el amor del Padre, ¿no? Donde queremos ser más misericordiosos que el mismo Dios. Es que dejémoslo, es que es pequeño, es que él no sabe lo que está haciendo. ¿Quién te dijo a ti eso? Él sí sabe. Y Satanás lo sabe más todavía. Satanás lo está envolviendo a tu hijo, a tu hija, a todos ellos, para quitarlos de lo que ya Dios tenía por ellos, para que su voluntad ya no sea la voluntad de Cristo, sino la voluntad de su carne y de su pecado. Ojo, Elí tenía promesa de juramento. Perpetuamente es una palabra tremenda, poderosa. Pero Elí no hizo nada. El Señor le dio un aviso a Elí. Mira lo que están haciendo tus hijos. Y le dijo, ve, tú eres el sacerdote, pon tu casa en movimiento. ¿Qué le dijo el Señor a Elí? Elí, tú eres el sacerdote, levanta tu casa, destruye el pecado, habla con tus hijos, repréndelos, sácalos del sacerdocio si es posible, pero no en mi casa, no puede haber pecado. Pero Elí, que le dijo, ay no, Elí, el padre amoroso, el que se quiere ganar a los hijos con amor, pero no un amor de Dios, un amor porque él sabe que no ha sido un buen padre. A veces nos queremos ganar a los hijos permitiéndoles porque nos sentimos culpables de no ser buena madre y buen padre. Ese fue Elí. No le importó el juramento, no le importó lo que estaban haciendo sus hijos y los dejó. Y por esa causa el Señor le dijo, nunca, otra vez volvió a jurar, nunca yo tal haga otra vez contigo. Y si busca el 31, hijo, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el vaso de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Uy, Dios es un Dios de amor, ¿no? Sí, de mucho amor. Pero también mira esto, no habrá anciano, no habrá descendencia, todos morirán, porque no guardaste mi pacto. Amada iglesia, el reino no es para jugar. El reino es una realidad que nos enfrentamos para ganar. Así que tú tienes que saber que tú ya estás en este reino y no te puedes escapar. Entonces hay dos opciones: peleas o te vencen. Y yo les digo, mejor peleen para que ustedes venzan. Y sabe que por eso el Señor tuvo que hacer algo. Levantar a un Samuel. Tuvo que levantar a uno que sí iba a escucharlo. Y por eso Samuel se convirtió en el sacerdote. Samuel fue el renacimiento de un sacerdocio que Elí perdió. Todo lo que tú pierdas, a otro le llegará mejor. Vendrá otro. Nadie es indispensable para Dios. No nos creamos los superhéroes, porque no hay indispensabilidad para Dios. ¿No quieres mi sacerdocio? No te preocupes, levantaré a otro que sí lo quiera. Ah, no quieres el llamado, no te preocupes, te di muchas oportunidades. ¿No lo quieres? Bien, lo acepto, levanto a otro. Y por eso cuando tú menos piensas, escucha bien, por eso cuando tú menos piensas, el que tú veías por allá en las esquinas sin hacer nada, que a veces criticamos inclusive y decíamos, ve este, a veces ni lo veo. Ah, tú sí vienes a la iglesia. Ay, no sabía. Ese, después lo vemos en los altares.
¿Y qué pasa? Aquí viene la situación, ¿no?, que se ha presentado muchas veces. Ay, pero pastora, ¿y usted por qué lo puso a él? Pero él no recibió eso. Pero él no. Porque tú rechazaste. Tú no quisiste obedecer. Pero él, que no ha recibido, es más obediente. Ahora imagínate cuando comience a recibir, lo obediente que será. Todo lo que desperdiciemos del reino del Señor, el Señor siempre traerá a alguien que sea más apasionado de lo que nosotros dejamos. Así que vamos a cuidar, porque nuestra vida debe estar plena ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie. Aprendamos, iglesia, que Cristo es quien vive en nosotros, no nosotros. Nosotros ya morimos al pecado, amén. Ahora Cristo es esa fuente de vida eterna que nos trae paz, amor, dominio propio, mansedumbre, templanza. Ya no vivimos nosotros. Usted siempre diga: Señor, ahora tú vives en mí, ¿qué quieres que haga? Tú siempre tienes que decirle: Señor, ahora tú estás en mí, dime qué tengo que hacer, qué tengo que dejar, qué tengo que abandonar. Muéstrame, enséñame. ¿Se ha visto la canción? Enséñame a esperar en ti, Señor. Cuando aprendemos a esperar en Él, es nuestra mejor decisión. Pero esperar en el Señor no es quedarnos muertos sin acción. Esperar en el Señor es mientras que accionamos, confiamos, aprendemos, crecemos, nos relacionamos, servimos hasta que Él venga. Puedes levantar tus manos y decirle: Señor, hasta que tú vengas, te quiero servir. Hasta que tú vengas, quiero agradarte, papá. Hasta que tú vengas, permíteme ser una ofrenda agradable para ti. Hasta que tú vengas, transfórmame, cámbiame, hazme de nuevo, alfarero. Aquí está, Señor. El mejor maestro te procesa. Él es tu mejor opción. Porque las otras opciones te han lastimado, te han herido y no te han dejado nada bueno. Pero Cristo, que resucitó de los muertos y que te dijo que conjuntamente con Él tendrías vida eterna, es tu mejor opción y Él nunca falla. Él permanece fiel. Él es fiel. Él es fiel. Y si tú vuelves y te arrepientes, el Señor te vuelve a dotar. El Señor vuelve a confiar. Porque Dios no es un resentidor como nosotros, que nos resentimos y no perdonamos. Él es un Dios que perdona nuestros pecados. Si venimos delante de Él y le decimos: Señor, perdóname, no he sido el mejor padre, no he sido la mejor madre, no he sido el mejor hijo, no he sido el mejor siervo, perdóname. Él tiene tanta misericordia que Él no es aquellos que te dicen: ah, pero que tú lo hiciste, ay, no te voy a perdonar, tienes que vas a ver, te voy a reprender. No, no, no. Él te dice: te recibo, te abro mis brazos, aquí está tu papá. Y comienza a consolarte y te comienza a decir: voy a poner sobre ti esto, y vuelve a activarte, te vuelve a dar una palabra profética, te vuelve a enseñar, te vuelve a corregir, te vuelve a levantar y te lleva a cosas grandes, porque ese es el Dios que servimos. El Dios que nos perdona, el Cristo de la gloria, el eterno,
tribu de Judá, el cordero inmolado, el grande, el poderoso, el eterno, el Rey de gloria. Él es Jehová Nisis, el Shaddai. Él es nuestro Dios. Y dile, papá, puedes decirle Abba, porque ahora tienes el derecho y la legalidad de poder decir Abba, aquí está tu hijo. Quiero que mi vida sea para ti. Entrega todo delante de Él. Dile, Señor, me despojo de todo. Lo rindo todo a ti. Sigue puliendo mi carácter. Vamos, dile, sigue puliendo mi vida. Libértame. Líbrame. Padre, ábrame. Si hay algo que todavía no has sacado de mi vida, dile, Abba, háblame, sácalo. Yo renuncio. Yo soy libre por el poder de tu Espíritu. Deja que el Señor te ministre en esta hora. Deja que el Señor te llene hoy. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toda nuestra vida te pertenece. Dile, todo te lo entrego a ti. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto. Vamos, díselo de corazón. Todo es tuyo, todo es tuyo. Para que crezcas tu Señor. Vamos, dile con todas las fuerzas de tu corazón. Vamos, que Satanás lo escuche. Mi vida, Te pertenezco a ti, Jesús. Me despojo. Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Crece en mí, Jesús. Crece en mí. Hay un aposento. Dile, Señor, voy a crear un aposento donde tú habites. Donde tú habites en mi casa. Ven, habita en mi casa, Señor. Saca el pecado de mis hijos. Saca el pecado de mi esposo, de mi esposa. Haz un aposento. Haz un aposento. Ven y vive en mi casa. Saca el pecado de mi casa. Saca la rebelión de mi casa. Saca la muerte de mi casa. Levántate, guerrera, levántate, guerrero. Levanta el sacerdocio. Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Fluye, fluye. Rompamos cadenas ahora. Te entrego Sácame. a ti todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero para que crezcas tú. Solo El control de mis hijos. quiero menguar. Dile al Señor, dame sabiduría para yo poder hablar a mis hijos. Dame sabiduría para yo hablar a mi esposo. Dame sabiduría para yo hablar a mi esposa. Dame sabiduría para dirigir, Señor, mi casa a tu altar. Mi casa y yo. Ya está escrito que te serviremos.
pero ahora necesito sabiduría para guiarla y que se cumpla la promesa. Que mis hijos nunca vean la luz del pecado sobre ellos, sino que mis hijos les resplandezca la luz tuya y sean guiados por caminos de santidad, por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Declara que a partir de ahora los pies de tus hijos caminarán a la santidad, buscarán el reino del Señor y no retrocederán. Y dile: Satanás, ahora mismo te despojo de la vida de mis hijos. Toda cadena que hayas puesto sobre ellos, ahora te ordeno en el nombre de Jesús. Me levanto, me levanto, me